anticomunistas, dice: asesina el comunista, ayuda de a la paz. Y esto es una campaña que tiene la ayuda oficial del gobierno de la República Checa. Pero la Unión de la Juventud Comunista, KSM, en diciembre de 2005 se inició el proceso de ilegalización y persecución contra la KSM, contra la Juventud Comunista. Solo pocos días después del exitoso 7 Congreso de KSM, recibimos una carta del Ministerio del Interior que nos amenazó con la ilegalización de nuestra organización si no cambiamos nuestro programa y actividad. La discusión principal del Ministerio que formó finalmente y de manera oficial para la disolución de la KSM fue una demanda de que la Juventud Comunista reflejó en su programa la necesidad de reemplazar la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad colectiva de los medios de producción. El Ministerio del Interior dice que con la ilegalización de la Juventud Comunista defiende la democracia y los derechos civiles. Pero la verdadera razón del ataque contra la KSM es la defensa de la propiedad privada de los medios de producción y la defensa del capitalismo. Y violando la democracia y los derechos civiles. Y tengo que decir que los argumentos del Ministerio del Interior checo para la ilegalización de KSM, como argumentos de la lucha contra la propiedad privada de los medios de producción, son meras excusas y se enmarcan de forma evidente de una campaña anticomunista. Y no solo anticomunista, una campaña contra los todos que luchan contra el sistema capitalista por el socialismo. Después de que la decisión final del Ministerio del Interior sobre la legalización de KSM fuera anunciada en 16 de octubre de 2006, por ejemplo, nuestras cuentas de correo electrónico, nuestras cuentas en el banco, nuestra página web central fueron bloqueadas. Las estructuras represivas del Estado también recurren a diferentes acciones contra nosotros represivas y también diferentes provocaciones y también las mentiras instrumentales y falsas contra la apoyo de la opinión pública del pueblo checo contra la ilegalización del KSM y para apoyar frente al pueblo esta ilegalización. Por ejemplo, una mentira abierta fue la información ofrecida por el portavoz oficial del Ministerio del Interior, que dijo a los medios de comunicación después la ilegalización de KSM que la policía había arrestado a un miembro de la dirección de la KSM que le atacó de manera violenta durante una manifestación y que KSM ahora utiliza la lucha violenta, la lucha militar contra el gobierno y contra la policía. Y lógicamente esta falsa acusación fue negada y denunciada por el KSM y también por una persona que era en prisión arrestada, que declaró que él no había sido y no era un miembro de la KSM nunca en su vida. También hacemos frente a un esfuerzo creciente del servicio secreto para infiltrarse en nuestra organización, para organizar provocaciones, para tomar informaciones y para utilizar las informaciones a la persecución contra nuestros militantes y afiliados. Y por lo que hemos tomado las medidas necesarias para ajustar nuestro trabajo interno a la situación y a la posibilidad de la persecución total.
Pero lo más importante en la ilegalización de la juventud comunista es que la ilegalización de KSM busca atacar al conjunto del movimiento comunista en la República Checa. Y el Partido Comunista de Bohemia y Moravia, como dije antes, es una de las fuerzas políticas más importantes en nuestro país, y su persecución y ilegalización es el objetivo último del ataque a la KSM. Creo que es importante decir también que la decisión final del Ministerio del Interior sobre la ilegalización de la juventud comunista fue anunciada solo 3 días antes de las elecciones, también, en nuestra opinión, para atacar los candidatos y la candidatura del Partido Comunista. Al ataque con resistencia activa dentro de la República Checa y también a nivel internacional. La organización comenzó una campaña de información para informar al pueblo checo qué pasó. También recolectó miles de firmas bajo petición contra el anticomunismo y contra la ilegalización de la juventud comunista. Inició una campaña en conjunto con el Partido Comunista de Bohemia y Moravia y recibió la ayuda de un gran número de organizaciones, movimientos y de personalidades cívicas, entre otros organizaciones estudiantiles, culturales, y que es muy importante, de los antifascistas, los veteranos de la lucha antifascista y de las organizaciones de los guerrilleros de la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. La KSM y otras fuerzas democráticas también organizó varias concentraciones y protestas contra el anticomunismo en nuestro país. El Partido Comunista de Bohemia y Moravia protestó contra la ilegalización de la juventud comunista en el Parlamento Checo y en el Parlamento Europeo. Y también algunos otros partidos checos enviaron sus protestas contra la decisión del Ministerio del Interior. Respecto a nuestra lucha contra la ilegalización, deseamos derrotar al Ministerio del Interior y su decisión en la Corte. Ya es 1 año y medio que pedimos un litigio y este proceso todavía no será iniciado. Desde el momento de la ilegalización de la juventud comunista checo y hasta hoy se han sucedido alrededor del mundo acciones de solidaridad y condena del proceso. Los camaradas y compañeros internacionales de la KSM movilizaron a la opinión pública en sus países, publicaron la información en los medios, organizaron un gran número de las peticiones y también organizaron una gran cantidad de las manifestaciones delante de las embajadas de la República Checa en sus países, así como lanzaron las consignas de la protesta contra el gobierno checo y el Ministerio del Interior checo. Un trabajo importante en el movimiento internacional de la solidaridad con KSM hace, entre otros, la Federación Mundial de la Juventud Democrática, donde participa KSM y otras organizaciones juveniles y también del Estado español. También fue importante ganar a un número de personalidades internacionales conocidas que utilizaron el peso de su autoridad para mover hacia atrás la causa de la KSM, como, por ejemplo, Daria Fo, escritor italiano y ganador del Premio Nobel, o Bono Vox, cantante de YouTube, o subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional de México, y otros. La campaña internacional de la solidaridad ha, de nuestra opinión, sido